Buenas noches, soy Carmen Isabel Condori Cuadro, residente de segundo año del Servicio de Reumatología del Hospital Nacional Guillermo Almenara. El día de hoy tengo un tema muy importante que voy a exponer, que es la lumbalgia y su evaluación integral. Vamos a ver el objetivo de esta revisión, que es realizar una adecuada evaluación integral del paciente con dolor lumbar. Vamos a ver dentro de la introducción del tema es que el dolor lumbar cubre un espectro de diferentes tipos de dolor, pudiendo incluirse dentro de ellos el dolor nociceptivo, el dolor neuropático o radicular, es aquel dolor que baja por las piernas, el dolor nociplásico, que es un dolor causado por la amplificación del dolor. Los pacientes que continúan teniendo dolor lumbar más allá de un periodo agudo considerado menos de 6 semanas van a llegar a tener un dolor subagudo. Este va a estar enmarcado en las 6 a 12 semanas y pueden desarrollar un dolor crónico que es mayor a 12 semanas. Vamos a ver que el dolor lumbar va a tener factores de riesgo asociados para que progrese un dolor agudo y pase a ser un dolor crónico. Por ejemplo, están los factores genéticos y múltiples genes se han asociado a este, como por ejemplo los genes PARX-S, el GDF5, el ADAMS-S5, el MMP3 también. El sexo femenino está mayor asociado a dolor lumbar. Los estilos de vida son muy importantes, el estilo de vida sedentario, la obesidad y el tabaquismo. Los factores psicosociales, como por ejemplo pacientes que cursan ansiedad, depresión, son más proclives a poder desarrollar dolor lumbar. Lesiones traumáticas, riesgos laborales, como por ejemplo trabajos de construcción, trabajos manuales, poca satisfacción en el trabajo. Así también mayor carga de enfermedad, como por ejemplo mayor dolor inicial, mayor discapacidad y uso de opioides. Vamos a ver que dentro de la anamnesis tenemos que valorar la ubicación del dolor, la duración y la gravedad de este, así también detalles de cualquier dolor de espalda anterior, cómo se comparan los síntomas actuales con el previo. Síntomas constitucionales son importantes averiguar e indagar, como por ejemplo la pérdida de peso involuntaria, la fiebre, antecedentes de malignidad, desencadenantes del dolor, eventos precipitantes o atenuantes de este dolor. Terapias usadas, síntomas neurológicos como por ejemplo debilidad, caídas, inestabilidad en la marcha o síntomas intestinales y de la vejiga. Así también tenemos que indagar sobre la estabilidad o progresión de síntomas, el uso de drogas intravenosas o uso actual de corticoides. Dentro del examen físico vamos a ver que tenemos que evaluar la fuerza, la sensibilidad, los reflejos de las extremidades inferiores. Así también tenemos que hacer una inspección, palpación y pruebas de rango de movimiento. La musculatura lumbosacra son útiles para identificar puntos de dolor, restricción y espasmo muscular. El dolor relacionado al rango de movimiento y o las limitaciones proporcionan una información importante sobre el tipo de dolor lumbar que va a presentar el paciente. También tenemos que ver que el rango normal de movimiento de la columna toracolumbar es 90 grados de flexión hacia adelante, 30 grados de extensión hacia atrás, 60 grados de rotación lateral y 25 grados de flexión lateral. Muy importante este punto para la evaluación en el examen físico. El dolor provocado por la rotación lateral y extensión de espalda sugiere artropatía facetaria y el provocado por flexión anterior sugiere patología discogénita o relacionada al cuerpo vertebral porque la flexión de columna lumbar provoca una carga axial. Vamos a ver que las pruebas complementarias para evaluar el dolor lumbar son múltiples. Lo más conocido es la prueba de Schober, que va a evaluar el movimiento lumbosacro, la prueba de elevación de la pierna recta contralateral, que va a evaluar la compresión de la raíz nerviosa, la señal de cuerda de arco, que va a evaluar la compresión de la raíz nerviosa L5-C1, así también estas mismas raíces nerviosas van a ser evaluadas por la prueba de elevación de pierna recta. La siguiente prueba es la prueba de estiramiento femoral o extensión de la cadera, que va a evaluar la compresión de la raíz nerviosa L2-L3, y la prueba de Faber o Patrick, que va a evaluar la disfunción de la articulación sacroiliaca, el rango de movimiento de la cadera. La
prueba de Hover, que va a evaluar el esfuerzo del paciente, y la percusión vertebral, que va a evaluar el dolor óseo o fractura a nivel de la percusión. Vamos a ver aquí la prueba de Schober. Vamos a ver que vamos a empezar con el paciente de pie. Vamos a medir 10 centímetros por encima del punto medio de las espinas ilíacas posterosuperiores, aquí donde indico. Y en el lado B se pide que el paciente pueda hacer una flexión máxima, mientras que el punto más bajo, el primer punto de las espinas ilíacas, a nivel de las espinas ilíacas posterosuperiores, va a quedar fijo y el centímetro se va a deslizar hacia adelante con la máxima flexión del paciente. La longitud total entre las dos líneas debe ser superior a 15 centímetros para decir que es una prueba de Schober negativa, pero si esta no supera los 15 centímetros, esta es una prueba de Schober positiva, la cual nos indica que hay limitación del rango de movimiento a nivel de esta zona. Vamos a ver la elevación. La prueba de elevación de la pierna recta. El paciente se le mantiene acostado. La pierna del paciente se eleva pasivamente con la rodilla extendida. El dolor entre los 20 y 70 grados indica el resultado positivo de la prueba. El signo de la cuerda del arco va a producir un alivio del dolor radicular cuando se flexiona la rodilla durante la elevación positiva de la pierna recta. Vamos a ver aquí el signo de Favre o Patrick. En esta prueba se va a realizar el paciente en decúbito supino, la cresta ilíaca. Vamos a hacer que la cresta ilíaca contralateral se estabiliza con presión hacia abajo, mientras se baja la pierna ipsilateral flexionada. Entonces, flexionada, la pierna ipsilateral va a estar flexionada, abducida y girada. Y el dolor inguinal que va a producirse va a sugerir una patología de la cadera y del dolor posterior. Y el dolor posterior sugiere enfermedad sacroiliaca. Vamos a ver aquí los signos de bandera roja en el dolor lumbar, que son muy importantes identificarlos. Por ejemplo, signos de bandera roja dentro de la historia del paciente. ¿Qué tenemos que indagar o reconocer? Historia de neoplasias, traumas previos, traumas físicos. Dentro de la edad vamos a ver que las personas mayores de 50 años van a estar asociadas a riesgo de cáncer, pero las mayores de 70 años van a estar mayor asociadas a riesgo de fracturas por la osteoporosis. También vamos a indagar en la pérdida de peso y las inmunodeficiencias que puede tener el paciente. Estas pueden ser de tipo primarias o secundarias. Dentro del historial del tratamiento que toma el paciente, los medicamentos, vamos a ver el uso de drogas intravenosas, el abuso de drogas intravenosas, el uso de corticoides a altas dosis y el uso de inmunosupresores de diferentes tipos. Dentro de los signos y síntomas del paciente, vamos a ver la fiebre alta, como por ejemplo una temperatura mayor a 38 grados centígrados, el dolor severo que se va a presentar en las noches, vamos a ver también un dolor de tipo inflamatorio, un dolor que se va a presentar de predominio en las noches, un dolor que se exacerba en el reposo y calma el ejercicio. Esos son parte de los síntomas o signos de bandera roja en un paciente que tenemos que reconocerlos y ellos nos tienen que poner en alerta y poder dar un tratamiento respecto a esos signos de bandera y poder conllevar al paciente a un adecuado diagnóstico y tratamiento. Vamos a ver ahora los signos de bandera amarilla. En estos van a estar presentes los problemas para dormir, el dolor severo que puede llevar a la discapacidad, la depresión, la ansiedad también es parte de un síntoma de bandera amarilla, un signo de bandera amarilla, el dolor muy severo, el pobre soporte social también es un signo de bandera amarilla, así también el bajo nivel socioeconómico, la irritabilidad y las relaciones tóxicas que pueda tener el paciente. Ahora vamos a ver un cuadro de un abordaje diagnóstico y terapéutico del paciente con lumbalgia o dolor lumbar. Un paciente con dolor lumbar, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ir a la historia y al examen físico.
En la historia vamos a indagar sobre la duración, la presencia de banderas rojas y las banderas amarillas. Tenemos que preguntar si hay alguna condición seria sospechosa y si lo hubiera, tenemos que hacer estudios diagnósticos para encontrar la causa. Ver manejo conservador, que puede ser farmacológico o no farmacológico. Evaluar la respuesta a este tratamiento. Y vemos si la lumbalgia ha sido resuelta o ha mejorado, continuar con el tratamiento conservador y reevaluar en un mes. Al reevaluar los síntomas y factores de riesgo, reevaluar el diagnóstico, considerar también estudios de imagen. Ahora vamos a ver que el dolor lumbar o la lumbalgia ha sido estudiada y revisada. Vamos a ver en una revisión sistemática de 165 estudios. Indican que de 54 países, de 165 estudios de 54 países, estimó que la prevalencia del dolor lumbar es del 11.9% en la población y más común en las mujeres de 40 a 80 años. Y la prevalencia del dolor lumbar aumenta con la edad y las tasas. Del 1 al 6% se van a presentar en niños de 7 a 10 años, muy frecuente. Del 18% en adolescentes y del 28 al 42% en pacientes de 40 a 69 años. Así también, hasta el 84% de adultos tiene dolor lumbar ha tenido dolor lumbar en algún momento de sus vidas y para muchas personas los episodios son autolimitados. Podríamos preguntarnos ahora cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido dolor lumbar o vamos a llegar a tenerla, o cuántos de nuestros familiares se han quejado en algún momento de dolor lumbar. Vamos a ver que los puntos claves de esta exposición son el dolor lumbar e identificar la temporalidad, si es un dolor lumbar agudo, si es un dolor lumbar subagudo o es un dolor lumbar crónico. Dolor lumbar agudo que se habla de 1 a 6 semanas, un dolor lumbar subagudo de 6 a 12 semanas y se habla de cronicidad cuando pasa las 12 semanas. El examen físico completo es muy importante con las diversas pruebas que se ha explicado. Diferenciar los tipos de dolor, si es un dolor radicular, que afecta a las raíces nerviosas, que es un dolor nociplásico, que tiene amplificación del dolor. También tenemos que identificar los signos de bandera roja del dolor y así también los de bandera amarilla, ¿no? sin perderlos en cuenta. Eso es la explicación del día de hoy. Muchas gracias por su atención, colegas, y hasta una nueva oportunidad.